Bueno, señores, pregunta cultural. ¿Qué país de África tiene la montaña más alta del continente? Pues si no lo sabías ya, el país es Tanzania. Sí, aquí me encuentro ahora mismo. Y la montaña más alta se llama el Kilimanjaro. Uy, ¿lo escucháis? Me parece que es el rugido de los leones. Bueno, espera, déjame pensar. Creo que aquí no hay leones. Bueno, lo único que hay son perritos. Bueno, chicos, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. Estamos en Tanzania, el lugar de muchos safaris como el Serengeti y el Ngorongoro. Bueno, aunque aún no los he visitado todavía, de momento me encuentro en la aldea de Manglarini. ¿Qué? Bueno, sí, a mí la primera vez también me costó un montón pronunciar esta palabra, pero después de escuchar unas cuantas veces te acostumbras. Pues esta aldea está como a 40 minutos de Arusha y bueno, hay un caminito de arena jodido para llegar, pero la verdad que aquí se respira una paz, como le dicen aquí, salama. Salama quiere decir en paz. Bueno, aparte de que hay otras palabras que no sabía y que las encontramos en el Rey León, como Simba es león, en Swahili. O Rafiki, amigo. ¿No sabías eso del Rey León? Pues toma. Y bueno, la verdad que Tanzania es un país como para mochileros, ¿no? Porque no vemos muchos servicios, la mayoría de gente viene aquí a hacer safaris o a ver los masáis o irse a Zanzíbar a hacer un día de playa. Y bueno, pues aquí por lo menos podemos ver cómo vive la gente local y bueno, y la verdad es que a veces las cosas no son fáciles, porque bueno, pues uno vive al día y no estamos acostumbrados, ¿no?, a este tipo de vida, de que cueste tanto conseguir algo, que tengas que ir hasta la ciudad para poder comprar cosas, porque la verdad que por aquí cerca, pues bueno, aparte de comida, poco más hay. Y bueno, os voy a contar un poquito cómo ha sido este último mes. Hemos estado, la verdad, bastante ocupados con tantos viajeros que han venido a la casa y hemos estado haciendo todo tipo de excursiones. Y ahora, bueno, tengo unos días de tranquilidad absoluta para poder grabar y para poder mostraros un poquito este pequeño pedazo de paraíso. Ahora vamos a hacer una vuelta por Manglarini, para que podáis verlo bien. Aquí tenemos la parte de la casa con el chill out delante. La zona de chill out para cualquier momento, que quieras relajarte, leer un poco. Y bueno, vamos a entrar a la casa. Pum, 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 pum. Sitios para mucha gente. La cocina. Y bueno, aquí la habitación 1 nos estamos quedando. Bueno, aquí tenemos al señor Irra. Bueno, señor, o ¿cómo te quieres que te llame? Rafiki o Baba, ¿cómo te llamamos? Es que tengo la para aquí, tío. ¿Qué dice Pascali? Sí, bien, ¿qué pasa? Aquí tenemos a Pascali también. Venía con la casa, dicen. Sí. No sabemos su origen. Sí, de casa de mamaeros. Pero bueno, habla de todo aquí. How are you, Masterchef? Fine. Nico? Fine. What do we have here, Nico, today? Oh, yeah. That's like bananas too. That for banana from Mosh Chaga. You like bananas. You like bananas. How are you, Ron, today? I'm great. Do you like to live here? Do you like living here? Of course, it's the best place I have ever been. So, yes. Oh, okay. Where you from, actually? I'm from Uganda. Uganda, yes, not Tanzanian then. Yeah, I'm a non. Esta zona, aunque no parezca,
es el centro de la aldea. Podemos encontrar alimentos básicos, bebidas, farmacias, un mecánico para motos y hasta algunos peluqueros. A unos pocos metros de la casa podemos encontrar un río. Algunos locales vienen por la tarde para bañarse en él. Pues miren, señores, este es el colegio por la parte de atrás. Lo que pasa es que ahora están de vacaciones los niños. Las aulas están totalmente vacías. Pero esto es lo que conocemos como un colegio público en Tanzania. Y aquí en cada clase por lo menos hay 50 niños. En total en el colegio pueden haber más de 1500. Y creo que tienen solo como 15 o 16 profesores. Ese es el problema de muchos sitios en Tanzania, la falta de personal. Bueno, pasamos el colegio por aquí, a 5 minutos de la casa nada más. Como vemos no hay casi nada de niños, están todos de vacaciones. Yo creo que algunos vienen para pasar el rato, divertirse con los amigos y poco más. Pero si vienes aquí en un día de colegio, madre mía la cantidad de niños que pueden haber. No muy lejos, hay un monte donde podemos subir para tener unas vistas de toda la zona. Vayamos por donde vayamos, siempre podemos ver el Meru en el horizonte. Este monte no es tan conocido como su vecino el Kilimanjaro. No obstante, alcanza los 4.566 metros de altura. Por la zona podemos encontrar tanto iglesias como mezquitas. Durante el fin de semana podemos escuchar música que viene de la iglesia durante todo el día y toda la noche. Hasta las 5 de la mañana pueden estar con la música. Y es que aquí les encanta la música. Otro dato importante es que el tiempo es algo secundario. Las prisas y el estrés no forman parte del día a día de los locales. La única preocupación es tener un plato de comida y un techo para dormir. Cuando paseamos por la aldea, podemos ver que las carreteras no están asfaltadas y que aún hay muchas casas construidas en barro. Esto me hace pensar que aquí la gente no piensa tanto en la estética, sino en el uso práctico de cada cosa. Desde Occidente, a veces pensamos que África es un continente pobre y que solo existe miseria. Pero cuando estamos en el campo, vemos como la gente sigue teniendo el mismo estilo de vida desde hace cientos de años. Esto nos hace reflexionar sobre las necesidades que hemos ido adquiriendo a lo largo de la historia y cómo estas ya forman parte de nuestra manera de ser. Tenemos la tendencia de mirar a África desde nuestro mundo y pensamos que deberían tener una vida igual a la nuestra. Sin embargo, ellos nos muestran que la vida vivida al día es menos estresante que una vida con tantas necesidades. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, no te olvides de darle al botoncito de like y suscribirte para que me motive a seguir haciendo más vídeos como este. Hasta la próxima.